Hola, mi nombre es Nadia Jim, trabajo en una clínica privada que está en Iquitos, en Perú, en la Amazonía peruana. Mi nombre es Cristian y soy enfermero en Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Enfermería. Relatos de primera línea. Mientras en el lugar donde trabajo empezábamos a recibir los primeros casos de pacientes con coronavirus, me preguntaba cómo estaban viviendo la pandemia colegas de otras partes del mundo. Yo trabajaba en el área de crecimiento y desarrollo. Es un área en donde se trabaja con los bebés hasta los 4 años de edad. Se hace un control del niño de forma integral. Lo que es peso, talla, lo que es la estimulación, la nutrición del niño, la vacunación y la consejería a los padres mes a mes en el primer año y luego cada 2 meses. Es un consultorio que se atiende a los padres. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. La primera vez que escuché hablar del coronavirus, recuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue: si esta enfermedad llega a Iquitos, fuimos. Y me dio mucha angustia. La ciudad de Iquitos está situada en medio de la selva. Para poder llegar a Iquitos se debe tomar un avión desde Lima, que dura 1 hora 40 el viaje, o si no, la otra forma es a través de las embarcaciones de los barcos, pero el viaje dura 4 días. Estamos muy aislados, pero a pesar de que está muy aislada, tiene mucha cantidad de habitantes. Tenemos más de 400.000 habitantes en la ciudad. La mayoría de los habitantes no cuenta con agua potable. El servicio de electricidad aquí es muy común que se corte varias veces a la semana. Las familias viven muchas personas en el mismo hogar, tíos, abuelos y padres en el mismo hogar, entonces fácilmente viven de 5 a 10 personas por familia. Hay una época del año en que se inunda la ciudad, que parte de la ciudad se inunda porque suben los ríos y la gente vive en estas zonas inundables. Entonces hay enfermedades que son para nosotros muy comunes, como por ejemplo el dengue, la leptospira, la chikungunya, malaria. Es algo que semanalmente se atienden pacientes en nuestra clínica con alguna de estas enfermedades. Hay desnutrición. Entonces todos estos factores hacen de esta ciudad una ciudad muy vulnerable. Lo hermoso de esta ciudad es la naturaleza, porque tenemos a pocos kilómetros del Amazonas y todo lo que ello significa. Así que cuando me enteré lo de esta noticia, me dio bastante temor. El primer caso que hubo aquí fue un extranjero chino que fue a un albergue que hay adentro en el río Amazonas y estuvo en contacto con el traductor, y el traductor contagió a su familia, que vivía con muchas personas. Lo hicieron que vaya a su casa a hacer la cuarentena. Él estuvo en contacto con su familia, que vivían muchas personas, y allí se diseminó rápidamente el virus. El día 16 de marzo, aquí el presidente avisó de la cuarentena. El Plan Nacional de Preparación y Respuesta. Pero ya la enfermedad estaba en la ciudad. A pesar de ello, se tomaron varias medidas, y varias de forma drástica, como toques de queda desde las 4 de la tarde, el cierre completo de todo lo que no sea alimentos y salud. Pero se iba escuchando los casos en aumento. En la institución donde trabajamos se empezó, las primeras semanas se tomó la decisión de que iba a ser una institución que no iba a atender a casos de coronavirus.
Entonces, si se detectaban casos, se referían y se transferían al hospital regional, que está a unas 15 cuadras de aquí. Entonces se dividió la parte de adelante de la clínica. Por un lado estaba la emergencia y por otro lado estaba el sector de sintomáticos respiratorios. Había mucho temor por parte de la población, entonces muchos de los pacientes que acudían a la clínica supuestamente con problemas respiratorios eran más por la angustia y esa sensación de falta de aire y dolores y ciertas molestias. Pero también el problema era que al estar esperando para ser atendido y estar con pacientes que sí realmente estaban contagiados, era un riesgo también para ellos y seguramente se contagiaron o en la misma calle se contagiaban rápidamente. Al inicio de esta pandemia, la clínica contaba con algunos equipos de protección personal porque se tenía para cada trabajador del área asistencial, pero luego rápidamente se acabaron. Así como estamos aislados del Perú, vamos a decir por la zona en donde vivimos, es difícil que lleguen también los materiales. El día 15 de abril me solicitaron trabajar en el área de hospitalización porque más de la mitad del personal ya estaba contagiado, así que fui a apoyar. En el área de hospitalización se trabajan 12 horas seguidas, un día, y el siguiente turno es al día siguiente 12 horas de noche y luego 3 días libres. Cuando entré al área de hospitalización, yo había trabajado hace 6 años atrás en esta área, entonces había muchas cosas que tenía que recordar. Yo fui y pedí que entrar como ayuda en primera instancia y bueno, me fui con todo mi equipo de protección personal, pero cuando llego al turno veo que mis colegas tenían batas manga corta, no utilizaban todo el equipo. En hospitalización no se estaban atendiendo pacientes que tengan esta enfermedad, coronavirus, pero ya habían muchísimos casos y al mismo tiempo no sabíamos si los pacientes que estaban hospitalizados eran positivos para coronavirus. Entonces había que estar constantemente con todo el equipo de protección personal. Al mismo tiempo, los médicos que venían del hospital a ver a sus pacientes, no tomaban mucho las medidas, entonces eran también otra fuente de transmisión. Y muchos de ellos los hemos visto como venían ya con los primeros síntomas, pero seguían trabajando, ¿no? Porque no creían de que vaya a ser esto, ¿no? Pensaban que era un resfriado común o demás. Entonces, mi primer turno fue bastante duro porque me encontré con una realidad bastante fuerte en relación al descuido involuntario de los trabajadores y de los mismos pacientes, ¿no? Y me dio mucho miedo. El primer turno yo llegué a casa y llegué cansadísima, 12 horas de trabajo sin ir al baño. Solamente tomé en 2 ocasiones agua y almorcé cerca de las 3 de la tarde. También me encerré en un lugar específico para comer sola, pero me dio mucho temor porque vi varias situaciones que yo dije, acá se van a contagiar, nos vamos a contagiar rápidamente, porque habían muchos descuidos. Y uno de los más marcados fue de que estaban almorzando 4 personas juntas en un área que mide de 1 metro por 1,5 metros. Habían 4 personas almorzando juntas. Al siguiente turno que me tocó trabajar, me entero que estas 4 personas que habían almorzado juntas estaban positivas para COVID y estaban en su casa y una de ellas se estaba complicando. En esos 15 días que trabajé varios turnos, fui viendo cómo mis compañeros de trabajo fueron cayendo, cómo médicos fueron cayendo. Y
era bastante duro, bastante temeroso ir a trabajar. Paralelamente, los casos que se empezaron a escuchar a partir del 15 de abril hasta el 15 de marzo más o menos, de una semana para la otra, el hospital colapsó. Tenía más de 400 pacientes hospitalizados. Uno de nuestros amigos fue a referir un paciente al hospital y se encontró con una imagen desgarradora que no la pudo hablar por varios días con sus amigos, porque dice, era como una película. Había gente desde el estacionamiento hasta el área de emergencia. Él estuvo 45 minutos y en esos 45 minutos murieron 3 personas. Y él vio cómo se murieron las 3 personas. Vio cómo el enfermero no se daba abasto, cómo la gente suplicaba que por favor les pongan tratamiento, cómo la gente pedía oxígeno y el hospital no tenía. Murieron más de 15 médicos, gente muy respetada aquí en Iquitos, por falta de oxígeno. No morían porque el tratamiento no sea bueno, sino porque no se les llegaba a dar el tratamiento y porque no había oxígeno. Al mismo tiempo, me comentaban otras personas que también estuvieron ahí acompañando a familiares, que era tal la desesperación de oxígeno que un balón de oxígeno lo compartían entre 3 y 4 personas. Se iban pasando la máscara un ratito cada uno para que puedan tener oxígeno. Situaciones que nos llegaban a nuestros oídos y nos daban mucho temor. Así que el último turno que trabajé fue cuando el doctor, lo trasladaron a UCI, abrieron UCI exclusivamente para él y luego este médico al siguiente día lograron trasladarlo a Lima. Un médico que trabajaba aquí con nosotros y que vivía aquí con nosotros porque nosotros vivimos atrás de la clínica en una villa. Fue el último turno que yo trabajé y vi cuando lo llevaban a UCI. Y ahí fue en uno de los momentos en que me quebré. Porque me dio mucho temor, mi esposo es médico también. Luego de ese turno abrieron UCI y se decidió cerrar la clínica porque ya el 80% de nuestros trabajadores estaba con COVID positivo. Así que se tomó la dura decisión de cerrar la clínica para el público en general, pero mantenerla abierta para todos los trabajadores. Los únicos médicos que quedaban sanos hasta el momento eran mi esposo y otro médico más. Así que empezaron a atender al personal que estaba con síntomas, que estaba ya cursando la enfermedad o que ya estaba complicando el cuadro, ¿no?, de la enfermedad. Hubieron situaciones muy difíciles que afrontar, porque cuando te toca ver a amigos o a colegas en esta situación tan extrema de falta de aire, de cianosis, es desesperante. Así que a la semana siguiente entró un trabajador junto con su esposa al área de UCI y allí empezaron a armar el rol con las únicas enfermeras que quedaban para poder atender un rol de 6 horas para poder atender a él. Yo ya me venía planteando porque sabía que me iban a llamar por teléfono y yo no sabía qué hacer, porque en casa tenía a mi mamá que tiene 63 años, a mi hijo de 4 años y mi esposo que es médico y que él continuaba trabajando. Entonces, si yo iba a trabajar, tenía mucho miedo, más que nada por el descuido que yo veía en general de mis colegas. Y yo le decía a mi esposo, si yo me llego a contagiar no va a ser por mi descuido, porque yo era sumamente meticulosa, sino por el descuido de mis compañeros. Y eso me daba mucho miedo. Y al mismo tiempo, esto de sentir de que al ser enfermera era mi deber estar ahí. Me necesitaban de mi trabajo. No había quien lo pueda hacer, yo tenía que estar ahí. Pero también me pesaba la parte familiar. Hablando con mi terapeuta, que agradezco mucho
porque me estuvo acompañando y me sigue acompañando en todo esto, ella me dijo: cualquiera de las dos decisiones que tomes, a sentir mucha culpa, porque las dos decisiones son importantes, las dos decisiones tienen valores muy trascendentales. Y llegó ese día, me llamó por teléfono mi jefa, y entonces me dice: Nadia, como tú sabes, hemos abierto UCI, que acá dicen Unidad de Cuidados Intensivos, para nuestro compañero y su esposa. Necesitamos que trabajes. ¿Puedes trabajar con nosotros? Y en ese momento me quebré y le digo: no puedo. Me dice: ¿estás bien? Sí, le digo: estoy bien. Pero Eli, no lo puedo hacer. No puedo hacerlo. Ya, me dice: no te preocupes. Es que está mi mamá. ¿Qué hago si mi mamá se enferma? ¿A dónde la llevo? La clínica no estaba atendiendo familiares del personal. El hospital estaba que colapsaba. Se abrieron hoteles para atender a personas, colegios. ¿Dónde la llevaba mi mamá si se me enfermaba? Me dice: está bien, no te preocupes. Quédate tranquila, ora mucho por nosotros. Le digo: pedime lo que quieras. Ahí me pidió protocolos para ver cómo era que se tenían que vestir, desvestir, qué cuidados tenían que tener. Así que les ayudé en todo eso y ellos empezaron a trabajar para estas dos personas de la clínica. Días anteriores a esto fue que falleció el doctor. 2 días antes de esto fue que falleció el doctor y nos chocó mucho. A los días falleció un médico pediatra muy joven, muy conocido. También nos tocó mucho noticia y traté de manejar el tema de la culpa también, ¿no? De priorizar mi familia, mi hijo, mi madre, mi esposo. Pero es la parte más difícil. Ahora, si la población ha tomado conciencia, es difícil de decirlo. Se sigue viendo muchísimos descuidos, pero hubieron muchísimas muertes. Nos comentaban que al día morían de 30 a 40 personas en el hospital. La ciudad de Iquitos es considerada una de las 4 ciudades en Latinoamérica más golpeadas. Ahora actualmente llegamos a nuestro pico máximo entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Murió muchísimas personas. Se dejaron de decir números hace mucho tiempo. Se llegó hasta los 300 personas, si no me equivoco, han muerto. Pero se estiman que son más de 1000 en Iquitos. Y yo sí creo que sean más de 1000. Porque cada persona que uno habla tiene un conocido, un amigo, un pariente, un hermano, un tío, un abuelo, un vecino que falleció. Así que no sé realmente si la población ha tomado conciencia. Yo espero que sí, porque al sentir tantas pérdidas, uno tiene mucho temor. Para desconectarme, lo que más me ayuda es, primero de todo, mi hijo tiene 4 años, así que él lo que más quiere es que juguemos con él, y en esos momentos trato de conectarme con él para poder desconectarme de todo. Entonces, en un momento estoy haciendo un refugio con él, con almohadas del sillón, sábanas, sillas. En otro momento estamos en un transbordador yendo a la luna. En otro momento me pueden encontrar armando una casita fuera de mi casa, martillando maderas recicladas, chapas, hojas, y es la forma en que más me ayuda a desconectarme. Lo segundo que me gusta mucho hacer es cocinar, que bueno, hemos tratado de comer siempre sano, así que cuando puedo, fin de semana o en algún momento que tengo tiempo, hago algo que no sea sano. Por así decirlo entre comillas, pero que nos haga bien, algo dulce, algo rico, alguna receta, algo que disfrutemos.
Y si es de la compañía de mi hijo, que le gusta también la cocina, mejor, me ayuda mucho a desenchufar. En los momentos de mucho estrés, mucha tensión, en donde yo sentía que mi cerebro no paraba con preocupaciones, lo que me ayudó mucho es la respiración. Me ayudó mucho. Y también lo que me ayudó mucho es confiar en Dios y orar. Vivir el presente y orar. En esta época he aprendido a vivir cada día y agradecer estar viva cada día. Estar cada día feliz de estar con mi hijo, con mi esposo. Pero lo que más recuerdo de aquellos turnos que hacía en hospitalización y tenía que volver a casa, cuando yo llegaba y los miraba desde la ventana, era un oasis. La familia es un oasis para nosotros. Es el mejor lugar. Es el lugar donde uno se siente amado, protegido y donde te esperan, donde anhelan verte nuevamente. Entonces ese es el lugar donde uno mejor se puede desconectar. Así que de todo esto agradezco mucho a Dios de haber aprendido a valorar a mi familia, a mi profesión y a la vida. Y de que cada día hay que tratar de vivirlo sin culpas, tratando de escucharse realmente lo que uno tiene en el interior. Cuando uno está calmo, en quietud, después de haber respirado muchas veces, uno recién puede tomar decisiones. Y que uno no siempre debe ser el héroe, que hay veces que hay que ser el héroe en la casa. Hay otros que les toca ser los héroes, ser héroes en el trabajo. Y está bien las dos cosas. Un cariño a todos los enfermeros que estén escuchando y a todas las personas. Así como estamos saliendo de esto y vamos a aprender muchas cosas, tenemos que valorar. De esto tenemos que salir más grandes, más fuertes. Un cariño para todos. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Acordate que podés suscribirte desde la plataforma en la que estés escuchando para que te avise cuando subimos un nuevo episodio.